Vamos a comenzar el segundo día de nuestro foro dedicado al tema de invertir en los valores patrimoniales para generar riqueza. La primera es Simón. We are going to start our session en español, con Simona Tondelli, que va a hablar sobre la regeneración de los paisajes culturales a través del patrimonio cultural. Simona Tondelli es investigadora en urbanismo y técnicas en la Universidad de Bolonia y pertenece también, forma parte del Conservadora en urbanismo y técnicas en la Universidad de Bolonia y pertenece también, forma parte del consorcio Ruritage. Simona, you have the floor. Thank you, and thank you so much. Muchas gracias y muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí hoy y poder compartir con todos nuestro proyecto. Tal y como estaba usted diciendo, soy profesora de la Universidad de Bolonia, donde investigo el desarrollo sostenible y la regeneración. Y soy la coordinadora de este proyecto denominado Ruritage. Así que voy a hablar sobre nuestro enfoque a la regeneración y la rehabilitación de los paisajes rurales a través del patrimonio cultural, que es un proyecto muy grande que comenzó hace un par de años. Es un proyecto con 38 socios de 19 países del mundo, no únicamente en Europa, también en América. Como decía, comenzamos hace 2 años, así que nos encontramos en el punto intermedio del proyecto. Nuestro proyecto es el único proyecto que trabaja en esta regeneración rural. Ahí tenemos una responsabilidad a la hora de tratar este tema. ¿Por qué hablar de las zonas rurales? Porque realmente son ricas en oportunidades debido a la población que vive en estas zonas rurales y también en esas zonas intermedias que también están conectadas. Y además, casi la mitad de lo que generamos se genera en estas zonas rurales e intermedias. Por lo tanto, estamos hablando de zonas muy ricas en oportunidades, donde también en cultural y natural hay muchos ejemplos de usos y muchas prácticas que realmente son útiles. Pero además, estas zonas también se caracterizan por enfrentarse a muchos retos económicos, sociales y medioambientales. Tenemos el problema de la despoblación, una reducción en servicios, el envejecimiento. Así que en muchos casos este patrimonio cultural y natural también está en peligro. Y nuestro proyecto empezó a tratar el tema de cómo podíamos cambiar esta situación, cómo podíamos hacer que estos retos se convirtiesen en oportunidades. Así que estamos trabajando en la revitalización rural, que para nosotros significa promover un crecimiento económico sostenible, accesibilidad, calidad de vida, pero también mejorando el paisaje y el turismo sostenible. Así que se trata de un enfoque bastante amplio a esta regeneración rural. Además, nuestro paradigma es una innovación propuesta en nuestro proyecto que comienza y parte de los recursos locales. La clave es utilizar estos recursos locales mejorando la resiliencia y reinventando los modelos de negocio y el marco de gobernanza. Y además a través de la participación pública. Así que queremos atraer y retener a los jóvenes para que desarrollen sus negocios, mejoren la biodiversidad y lo hagan a través del uso del
patrimonio del paisaje. ¿Qué es lo que esto significa? Significa restauración históricos, pero también el uso holístico de estos bienes en la biodiversidad y también la revitalización de tradiciones antiguas. Nuestro paradigma está representado en esta imagen, una imagen bastante autoexplanatoria, diría, en la que tenemos los 6 áreas sistémicas de innovación que serían las que vemos en la pantalla, como paisaje, resiliencia, arte y festival, migración, alimento rural y eh, el ir de un sitio a otro. Así que realmente funcionan todos estos elementos para crear esa vida rural. Además, el consorcio, se trata de un consorcio grande con muchos socios y tenemos distintas tipologías de partners o socios. Además, el consorcio, se trata de un consorcio grande con muchos socios y tenemos distintas tipologías de partners o socios. En primer lugar, hay 13 modelos. Son casos de estudio que se utilizan como buenas prácticas y que explican cómo la regeneración rural se ha enfocado en estos lugares. Luego hay 6 que replican estas experiencias y Ruritaje da apoyo a la co-creación y implementación de nuevas estrategias de regeneración. Por lo tanto, son casos piloto más grande. Y luego tenemos 15 socios que son facilitadores, que funcionan conjuntamente para los distintos procesos y ayudando a los los casos de estudio brevemente. El primero sería el del peregrinaje y con esto hablamos de rutas que pueden ser religiosas, pero también naturales y que conectan lugares significativos en el país. Y luego tenemos los estudios de caso muy importantes y bien conocidos. Hablamos de revitalización, que son, por ejemplo, la ruta de Santiago por Castillo y León y la vía Mariae. Estamos aprendiendo a través de estas rutas y estamos utilizando nuevas estrategias. Estamos trabajando también en el geoparque de la UNESCO. En cuanto a la alimentación local, geoparque de la UNESCO. En cuanto a la alimentación local, esto es algo muy transversal porque está conectado, por supuesto, con la agricultura, pero también con el paisaje y la economía local. Una está en el sur de Italia y además, lo que hacemos es conectar a los agricultores con las ciudades. Así que es una forma de poner en contacto a las personas que están en las ciudades y que van a visitar aquellos lugares donde se producen esos alimentos. También allí se pueden organizar comidas, cenas y se hacen contactos para que puedan vender sus productos. En el segundo caso de estudio tenemos el paisaje cultural de la UNETOSA de esta producción agrícola que se convierta en un paisaje cultural muy bien conocido. Y el lugar donde vamos a replicar las estrategias y aquel lugar que puede ser motor para la regeneración rural será el Geoparque de Magma, donde se unirán distintos socios y donde trabajaremos también teniendo en cuenta la belleza geológica de la zona y con los restaurantes, hoteles y demás para poder crear esta regeneración local. Luego tenemos el arte en los festivales, donde queremos promover el arte y la cultura en las zonas rurales.
Trabajamos con eventos para que queremos promover el arte y la cultura en las zonas rurales. Trabajamos con eventos para que la economía realmente eh, pueda organizar distintas actividades. Los dos casos de estudio en este caso son Take Art en el Reino Unido, donde vemos estas artes en las zonas rurales y vemos cómo estos tours hacen que las personas puedan disfrutar de distintas artes. Y luego tenemos Visegrad, donde aprendemos como un festival que nació como un evento que duraba unos días al año, cambia la forma en la que la ciudad puede realizar más eventos. Esta estrategia se va a replicar en Eslovenia, donde se está organizando el Festival of Lava, donde también se aprovechan las distintas temporadas y se involucran a las distintas partes interesadas locales. También tenemos otros elementos como el de la migración y la resiliencia. En los primeros que os mostraba, trabajábamos más enfocados en las oportunidades, en las zonas rurales. Cuando hablamos de inmigración, hablamos de los retos. Y los dos casos de estudio se muestran aquí. Uno es en el norte de Italia, en la zona de Asti, donde Piam trabaja en la hospitalidad para los migrantes y se convierte en un motor para la inclusión social, pero también para la regeneración rural. Comenzaron cuando el gobierno les pidió ayuda durante la primera gran crisis de migración en Italia y pidieron a los migrantes y a los refugiados que fueran a esta zona y se aprovechó esta oportunidad para restaurar los hogares, los edificios y para también enseñar profesiones a aquellos que llegaban y también trabajar en la agricultura, en la producción del vino y otros productos agrícolas que ahora están vendiendo a través de su página web. Por lo tanto, también se están manteniendo a sí mismos y ha sido un ejemplo de mucho éxito para que haya aceptación de la población. Se puede conseguir beneficios para ambas partes. Por ejemplo, a través de esto, pagar el transporte público para los emigrantes, estos empresa ha conseguido convertirse en una empresa de mejor calidad, involucrando a nuevas personas y manteniendo aquellas rutas que realmente eran útiles y abriendo aquellos servicios que eran necesarios, por ejemplo, a centros escolares, ya que ahora hay mayor número de niños gracias a los migrantes. Así que se aprecia por ambas partes la oportunidad de trabajar conjuntamente y fomentar la economía local y también fomentar las tradiciones culturas de personas que vienen de distintos lugares. El segundo es también fomentar las tradiciones culturas de personas que vienen de distintos lugares. El segundo ejemplo sería el del Museo de Historia Natural de Lesbos. Sabemos que la isla de Lesbos es un lugar donde hay una gran crisis relacionada con la migración y la réplica tiene lugar en Alemania, que es el último destino de estos grupos de migrantes. Así que empezamos en Lesbos, que sería el punto de partida de este flujo. Italia es un poco el lugar de transición y finalmente llegamos a Alemania. En Lesbos vemos cómo podemos trabajar con personas en
ese maravilloso paisaje histórico y arqueológico. Se les involucra en actividades de aprendizaje de idiomas también. Y en Alemania y con el Geoparque que estamos trabajando, queremos desarrollar el mismo enfoque a la hora de atraer a los migrantes para que trabajen junto con la población local. La resiliencia también es un reto. Y también aquí observamos que en algunos casos lo que se veía como un problema, como por ejemplo el Museo de Historia Natural de Creta o otros lugares donde ha habido terremotos, esto ha causado problemas. Y luego en Islandia hemos visto cómo esto se puede convertir en una oportunidad para educar y interesar a la población. Y en Creta, la segunda atracción turística se ha convertido en esta plataforma para demostrar cómo funcionan y cómo son los terremotos. Y se nos enseña que no hay que esconder las cosas, sino que tenemos que mostrarlas y si se explican y se comparten y si se utilizan para educar, esto también puede ser una forma de atraer a otros y de regenerar las zonas rurales. Ahora también estamos trabajando en Viliano del Pronto, que es una pequeña municipio en las montañas, en la zona del centro de Italia, en el Marque, que también fue afectado por un terremoto en 2016 y este es uno de los municipios que fue afectado por el terremoto. Ya tenía problemas en cuanto a envejecimiento. Construir sobre esto para que vuelva la población y la economía a esta zona. La resiliencia es además un elemento importante para afrontar problemas sociales y económicos y ver cómo la sociedad puede enfrentarse a ello. Y hablaré un poco de esto también relacionado con la COVID más adelante. Y luego, por último, tenemos el elemento de los paisajes. Tenemos casos de estudio muy distintos a nivel geográfico y muy interesantes, porque nos muestran cómo el paisaje puede ser una especie de estrategia de marketing para asegurarnos de que trabajan juntos las empresas público y privadas y así se da valor a los recursos naturales y locales. Es una forma de fomentar la economía, atraer el turismo y promover el territorio. Los lugares donde vamos a intentar replicar estas estrategias es en Turquía, en la zona metropolitana de Izmir, donde encontramos referencias en el paisaje, tenemos recursos naturales, arqueológicos en distintos niveles y realmente quieren promover este territorio. Más allá de esos 13 modelos, desde otoño del 2018 se han pedido más solicitudes para tener más casos de estudio. Hubo 27 solicitudes, de las cuales modelos desde otoño del 2018 se han pedido más solicitudes para tener más casos de estudio. Hubo 27 solicitudes, de las cuales se escogieron 7 modelos más, así que hemos aumentado la base de datos de buenas prácticas que podemos compartir y está en abierto y disponible en nuestra página web. La primera fase está dedicada a construir el conocimiento en cuanto a estos modelos y también en los repositorios. Uno que tiene que ver sobre las prácticas y otro sobre las lecciones aprendidas.
Así que, en primer lugar, intentamos organizar la información según estos 6 áreas de innovación sistémicas o elementos que hemos comentado anteriormente. Vamos cuál es el nivel de temporalidad y demás. Y una vez que somos capaces de comprenderlos de mejor manera, hay dos tipos de enfoques a la regeneración rural. La más común y la que está basada en las oportunidades ya disponibles son aquella regeneración que está basada en el desarrollo, pero luego también tenemos las que están basadas en el reto, como en el caso de la migración, la resiliencia, que nos muestran que desde una situación negativa pueden surgir buenas oportunidades. Lo crucial es la colaboración entre socios para crear capacidades y transformar este proyecto en oportunidades proceso. También vemos que hay diseminación de estos elementos. Así que la economía y las oportunidades de trabajo están muy ligadas con esta valorización. En cuanto al análisis de los modelos, y como decía, hay 13 modelos que son socios del proyecto, pero también luego hay otros 7 que han sido analizados. Y lo que hemos aprendido de este análisis es que habitualmente hay un plan, hay un proceso para regenerar esa zona rural, pero también hay circunstancias inesperadas. Así que la clave del éxito de los modelos es su capacidad de desarrollar este proceso en la planificación, pero también su capacidad de enfrentarse a lo inesperado y convertir de resiliencia o adaptación. Y luego, el punto de partida es crear capital social y humano en la zona, y también en los modelos basados en el reto hay que tener más en cuenta los recursos humanos. Otro elemento que hemos aprendido es que los socios principales necesitan mostrar liderazgo y tener una influencia necesaria para asegurar el éxito de la regeneración. Analizando nuestros modelos, pudimos identificar 97 acciones. Así que hablo de acciones específicas que se pusieron en marcha por los 20 modelos que hemos analizado. La mayoría son acciones que tienen que ver con aspectos culturales y sociales, pero también humanos, capital. La mayoría son acciones que tienen que ver con aspectos culturales y sociales, pero también humanos, capital, financiación y capital natural. Lo que hemos aprendido a través de este análisis es que habitualmente no hay un proceso consecutivo en la regeneración, pero existen distintas acciones que coexisten en este mismo tiempo. Y como he mencionado anteriormente, en muchas ocasiones el éxito depende del hecho de que las personas involucradas han podido utilizar y hacer lo mejor con las oportunidades y con los retos a los que se enfrentaban. Habitualmente, el éxito también depende del tipo de modelo de gobernanza que pueda o no conseguir un alto nivel de participación. El proceso suele ser bastante largo en el tiempo, se extiende en el tiempo, pero sabemos que si empiezas desde algo que ya ha comenzado, el periodo de tiempo será menor. Si tienes buenas prácticas, compartes y aprendes de otros casos de estudio, este periodo de tiempo se puede reducir. Además, también hemos intentado ver cuáles eran las lecciones aprendidas de los modelos.
para encontrar unas recetas más generales que se puedan reciclar y replicar y que estén conectadas no con los casos de estudios, sino en términos generales con lo denominamos elementos transversales como pueden ser aspectos legales, marcos que se utilizan, gobernanza, elementos de bienestar mental también, estrategias de marketing y movilidad y accesibilidad, entre otros muchos otros. Son elementos que realmente son transversales y que vemos de forma común entre todos los elementos y que hemos intentado extraer unas lecciones generales de ahí para poder luego difundirlas entre aquellos que van a replicar. Y tenemos las 40 lecciones aprendidas que pueden replicarse y que son muy generales y que se pueden aplicar en situaciones muy distintas. Así que construyendo sobre esta base de conocimiento, comenzamos a compartir el conocimiento y a transferir este conocimiento y crear capacidad entre nuestros partners. Estas 3 imágenes. La primera representa ese primer proceso que he comentado anteriormente. Tenemos los modelos que trabajan de forma local y creemos que es un elemento clave de nuestro proyecto el establecer este patrimonio rural en conexión con el territorio. Se convierte en un lugar donde las personas realmente pueden acudir y ver la representatividad de sus características, pueden tener reuniones y debatir con locales para poder reproducir algunos de los elementos que ya han realizado en esa zona. Aquí sí que se crean estos hubs y ellos comparten su conocimiento. Las que he presentado anteriormente surgen de aquí. Luego pasamos a los que replican y ellos lo que hacen es activar su área local y debaten a nivel local lo que ocurre también en otros territorios. Así que partiendo de estos casos de estudio de éxito, les pedimos que piensen en lo que podrían utilizar a nivel local o que propongan ideas nuevas. No tienen que ver con copiar y pegar, sino más bien sobre aprender y transferir y luego adecuarlo y adaptarlo a esa zona. Ahora estamos en el proceso de compartir el conocimiento, comenzando con una especie de proceso autónomo de intercambio de información. La transferencia, Autónomo de intercambio de información. la transferencia de conocimiento se hace a diferentes niveles, al nivel del consorcio, ya que organizamos reuniones con el consorcio. También organizamos reuniones presenciales. La última reunión se celebró hace un par de meses. Fue una reunión en línea. El siguiente mes de octubre también será en línea debido a la situación. Como podéis ver en las imágenes, nuestras reuniones son debates. Es decir, que no tenemos presentaciones, sino que trabajamos en pequeños grupos e intercambiamos las opiniones y, por supuesto, los modelos son la referencia que nos permiten intercambiar las buenas prácticas y ver cuáles han sido los avances. También contamos con lo que nosotros llamamos las coactividades organizadas en base a las estrategias de la regeneración del patrimonio. Lo primero que hicimos fue identificar y lanzar el hub de patrimonio rural, en el que todos los que lo desean pueden participar en colegios donde
zonas culturales en las que la gente se reúne y también organizamos eventos públicos, o organizamos un evento público para lanzar este hub y participaron más de 2.300 personas. Así que la comunidad participó activamente en el lanzamiento de este hub. Trabajos a nivel local con los agentes para que las personas que participen puedan reflexionar en torno a las sinergias y comprender mejor cómo la colaboración es la clave del éxito. Es decir, que trabajando juntos podemos alcanzar los objetivos, podemos desarrollar y así organizamos un taller de juegos en las que participaron los agentes locales para comprender mejor cómo colaborar a nivel local. También organizamos un taller de participación en torno a los replicadores, donde los agentes locales presentaron las diferentes acciones asimiladas a través del análisis de los modelos que se adaptan mejor a las comunidades. Y también distribuimos unas tarjetas en blanco para que pudieran inscribir sus acciones. También organizamos un taller sobre los modelos de negocios, es decir, con todos los agentes locales que presentaron las diferentes acciones seleccionadas en el anterior taller, y también organizamos mesas redondas con los agentes locales para definir las acciones y para sensibilizar a los participantes acerca de las acciones y también sensibilizarles con respecto a la propiedad de estas acciones. Es decir, que la clave para ello es contar con estos agentes y que se reúnan. También fomentamos o organizamos visitas visitas de campo para hablar de la transferencia del conocimiento con los replicadores que se desplazaron a los lugares objeto de las acciones. También el resultado de todo esto terminó el año pasado con los 6 replicadores de los planes de regeneración. Estos replicadores contienen todas las acciones desarrolladas a nivel local con los agentes locales y también están en la página web, así que si quieren pueden consultarlo. Y lo que resulta muy interesante de todos estos planes es que parten de un diagnóstico y una línea de base de los replicadores para que estos replicadores conozcan y una línea de base de los replicadores para que estos replicadores conozcan mejor sus recursos, las situaciones de su zona, y a partir de ahí se seleccionaron diferentes acciones. Como hemos podido ver al inicio, normalmente tenemos los replicadores que están relacionados con un área de innovación sistemática, pero también tuvimos en cuenta otras líneas de trabajo para la regeneración de estos paisajes. Es decir, que las acciones y las áreas de innovación sistemática están relacionadas. Todo se tiene en cuenta y de ahí resultaron 32 acciones que nos permitieron desarrollar estos planes de regeneración. Más de 2.300 personas que participaron en este proceso, y lo que es muy importante es que les pedimos a nuestros partners que firmaran acuerdos con los agentes locales. Y ahora contamos con más de 100 acuerdos formales e informales de acuerdos entre los replicadores y también entre estos agentes locales. Tenemos diferentes proyectos tangibles e intangibles en relación con el patrimonio cultural. También contamos con diferentes enfoques
que implican la tradición oral, el intercambio de experiencias, el arte de la performance, la artesanía, el patrimonio cultural, las prácticas sociales. Y si volvemos a nuestros símbolos que se nutren de la regeneración del conocimiento, y vemos que al final todas estas áreas de innovación sistemáticas desarrollan conjuntamente sus modelos para replicar sus propias estrategias. Así que podéis ver cómo las acciones que nos permiten de seleccionar los diferentes modelos muestran que el proceso de regeneración es un modelo transversal. Y después también a esto añadimos una nueva concurso. Lanzamos un concurso entre las comunidades rurales, pero esto se hizo al margen del proyecto, y esta convocatoria gozó de muchísimos éxitos, más de 18 candidatos que seleccionamos y que cubrían todas las áreas de innovación sistémica. Les proporcionamos herramientas para que pudieran desarrollar sus propios planes de regeneración. Nos cobran por el proyecto, sino que ellos aportan sus propios recursos, y esto ha resultado un éxito. Nos ha permitido mostrar el gran interés que existe para este tipo de proyectos. Sobre todo ha mostrado el gran interés que existe por la regeneración rural. También ahora estamos desarrollando planes de promoción para los modelos de roles que ya representan ejemplos de éxito. Pensamos que esto nos permitiría mejorar aún aprendiendo mucho de estos modelos, también aprendiendo de otros replicadores, y están empezando a implementar acciones para mejorar este proceso. Porque, como saben todos, la durabilidad no es lo único importante, sino que se trata de aprender por el camino y mejorar la situación. También estamos desarrollando una estrategia de branding y marketing, y nuestro objetivo principal es desarrollar nuestra asociación, que estará abierta a todos los socios para compartir nuestro enfoque, nuestra filosofía, y también promover el trabajo en red para compartir buenas prácticas y enfoques en todo el mundo. Pero cuando ya estábamos listos para compartir buenas prácticas y enfoques en todo el mundo. Pero cuando ya estábamos listos para implementar el plan de regeneración en febrero, y los modelos estaban ya cuajando, llegó este gran desafío, la crisis de la COVID-19, y entonces empezamos a ver cómo podíamos ayudar a nuestros territorios. Se han aplazado muchos proyectos, pero intentamos comprender mejor cuál era el impacto de esta crisis en las zonas rurales. ¿Y qué es lo que estaban haciendo las diferentes comunidades rurales para enfrentarse a este gran desafío? Así que nosotros, como GAL, intentamos fomentar el intercambio de ideas, de medidas, de actividades para intentar paliar la pandemia en las zonas rurales. Ha sido un gran debate sobre cómo podían reaccionar estas zonas frente a la pandemia. Las zonas rurales han enfrentado grandes desafíos, así que quisimos recoger buenas prácticas y distribuirlas
por las zonas rurales. Recopilamos 66 acciones y abordamos estas acciones durante nuestros talleres de brainstorming en mayo e intentamos comprender mejor los desafíos, las oportunidades frente a la crisis. Intentamos también definir ideas innovadoras para paliar la pandemia. También organizamos un webinar hace un par de semanas, el 8 de julio, junto con las diferentes entidades que participaron, el Consejo de Europa, también para abordar cómo pensar más allá de la COVID. Así que, por un lado, queríamos proporcionar una serie de herramientas a estas zonas rurales para enfrentarse a la situación, a la crisis, pero también queríamos proporcionarles ideas y cómo dar continuidad a las ideas que se habían desprendido de este proceso. También lo que hicimos, por ejemplo, en el peregrinaje, uno de los principales desafíos el que buscamos era la limitación de los desplazamientos. También nos encontramos frente al hecho de que en las zonas rurales hay hoteles rurales y los restauradores se encontraron con dificultades para enfrentarse a esta crisis también debido a una falta de recursos, pero también vimos que se desprendieron muchas oportunidades, como por ejemplo redirigir los objetivos del turismo hacia el turismo familiar. También tenemos lo que llamamos los staycation, es decir, las estancias en las familias, y también un llamamiento para redescubrir el patrimonio cultural y local. Los staycation, es decir, las estancias en las familias, y también un llamamiento para redescubrir el patrimonio cultural y local. También organizar otras actividades relacionadas con la naturaleza, al aire libre, deporte, pesca, y también intentar hacer todas las actividades al aire libre que se pueden organizar en diferentes lugares a lo largo de estas rutas de peregrinaje. También emitimos una serie de recomendaciones ayudando a los territorios enfrentándose a estas situaciones difíciles, promocionando estas posibilidades y estableciendo nuevas rutas de senderismo, y para ello conseguimos coordinar a los locales y sobre todo conseguimos que participaran en diferentes actividades y haciendo que se participaran todos los agentes locales. En cuanto a la alimentación, a la gastronomía, ¿cuáles fueron los desafíos? Los que trabajan la tierra son migrantes, se enfrentaron ante diferentes desafíos como el desplazamiento de estas personas, pero vimos ciertas oportunidades. Surgieron acciones de solidaridad, ofreciendo servicios a las comunidades locales y a las personas más vulnerables de la comunidad. Se distribuyeron productos locales y no solamente para gestionar comida, intentar poder dar salida a los productos, y esto lo hemos hecho para que se hiciera después también de la pandemia. Y también emitimos una serie de recomendaciones. Se surgieron diferentes modelos de negocios, por ejemplo, entrega puerta a puerta o distribución puerta a puerta, cosas que quizás luego se vayan a convertir en oportunidades de trabajo y que nos permitan desarrollar otras actividades, también utilizar las herramientas digitales
para poder superar este desfase digital o esta brecha digital. También quizás aumentar la conciencia sobre la producción local, también reforzar el papel de los productores locales, potenciar las comunidades, el rol que tienen las comunidades locales en la sociedad. También puso una oportunidad a la hora de trabajar en relación con las zonas urbanas y periurbanas, es decir, para intentar superar esta brecha entre las zonas rurales y urbanas. En cuanto al efecto de la COVID sobre la migración, vimos que se interrumpieron muchísimas actividades de integración, por ejemplo, clases de idiomas, puesto que hay un gran temor por la pandemia en las zonas cerradas. También hay un problema a la hora de informar a las personas. También se han establecido nuevas limitaciones y restricciones. Esto ha tenido un impacto sobre la agricultura, pero también sobre las trabajadoras. Restricciones. Esto ha tenido un impacto sobre la agricultura, pero también sobre las trabajadoras del hogar. También hemos visto importantes ejemplos sobre cómo lidiar con estos grandes desafíos. Por ejemplo, el organizar clases en formato digital, permitir la entrada a trabajadores migrantes de manera temporal. Pero otra cosa muy interesante también es llegar a acuerdos con organizaciones de agricultores que contratan a refugiados para las tareas agrícolas. Esto ha sido el caso, sobre todo en el sur de Italia, donde trabajan muchos migrantes en la agricultura. Y también vimos la posibilidad de que las medidas de higiene impuestas han hecho que todos los centros hayan impuesto estas medidas y que perduren en el futuro y se mejoren así las condiciones de vida de muchos migrantes. Así que lo que nos gustaría fomentar es el reconocimiento del trabajo que realizan los migrantes y lo que aportan a la economía local. Esto espero que también continúe tras la pandemia. Pero también nos gustaría construir unas estructuras que permitan proteger a estos migrantes en sus actividades cotidianas. En cuanto al efecto que ha tenido la COVID en el Art y Festival, quizás es en los festivales ha sido un gran impacto porque muy afectadas por la COVID. Así que necesitamos encontrar soluciones y esto es algo que ha tenido en cuenta el Parlamento Europeo, es decir, que existe para los Estados miembros la posibilidad de utilizar fondos estructurales para apoyar a las personas afectadas. Cada Estado miembro ha reaccionado de manera diferente, pero esto es algo que deberíamos de fomentar a nivel local. Y estamos viendo que el acceso virtual a la cultura se ha extendido, es decir, las bibliotecas tienen ahora sus colecciones, sus libros gratis en la web. También hemos visto que se han organizado festivales a nivel local y rural, pero a través de la red. También hay pequeños grupos de arte que siguen pudiendo representar sus espectáculos manteniendo la distancia social. Existen numerosas oportunidades que espero perduren también después de la pandemia. Lo que queremos también es fomentar la digitalización de las áreas rurales. Hay poca disponibilidad de la red, hay una gran brecha digital y por eso queremos
que esté disponible Internet para todos. También estamos organizando pequeños eventos al aire libre para audiencias más reducidas. Puede que así el público además pueda participar de una manera más activa en estos espectáculos, porque debido a la pandemia se reducirán desgraciadamente los fondos, pero estamos intentando crear empleos en este sector. También existen oportunidades. Los valores de las capitales naturales y culturales de los territorios rurales siguen existiendo. No ha habido cambios a este nivel y ofrecen grandes oportunidades para un turismo seguro. Así que yo creo que vamos a poder replantearnos el turismo de una manera más sostenible. También trabajar en las identidades locales y también reforzar los recursos que existen ya. Así que, ¿cuáles serían nuestras recomendaciones? En línea con el nuevo acuerdo verde de la Unión Europea, en trabajar en las identidades locales y también reforzar los recursos que existen ya. Así que, ¿cuáles serían nuestras recomendaciones? En línea con el nuevo acuerdo verde de la Unión Europea, el Green New Deal, podríamos fomentar estos territorios protegiendo, conservando y promoviendo las zonas rurales. Y ¿cuál es el efecto en la resiliencia? Nos encontramos ante una situación complicada debido sobre todo a la falta de conexión a Internet, que puede ser uno de los mayores obstáculos. También tenemos problemas de movilidad. En algunos casos tenemos una gran pérdida de ingresos para los negocios locales. También tenemos que dar la posibilidad a los más pequeños de participar en la educación, actividades sociales cerrados. Pero también aparecen numerosas oportunidades. Tenemos que ser positivos también porque estamos viendo que hay un gran debate sobre la oportunidad de marcharse de las ciudades hacia las zonas rurales, donde hay edificios vacíos, casas vacías, hay más espacio y donde pueden acceder a espacios verdes en el caso de que haya un confinamiento, tienen jardines y espacios. Y esto tiene que ser planificado. No podemos, tenemos que evitar la gentrificación o que exista una presión excesiva en esas zonas. Así que estas son las recomendaciones que emitimos. Tenemos que planificar, gestionar correctamente este proceso, para evitar esta gentrificación. Tenemos también que paliar la falta de recursos naturales. Tenemos que mejorar los servicios, las infraestructuras, tanto mejorar las conexiones de Internet y así es como intentamos aportar una respuesta a los territorios rurales. Emitimos una serie de buenas prácticas que están ya a disposición de todo el mundo en la red. También ahora estamos intentando trabajar a largo plazo, haciendo que estos desafíos se conviertan en oportunidades futuras y que podamos seguir con esta tendencia después de la COVID, dando una nueva oportunidad a las zonas rurales que abordará la regeneración rural en tiempos de la COVID y estará disponible en la página web. Bueno, ya estoy llegando al final de mi presentación. También tenemos oportunidades para todos en torno a la educación. Estamos ahora creando una serie de másteres profesionales sobre la regeneración rural, el patrimonio. Se lanzará la convocatoria en septiembre. También contaremos con
tendremos reuniones presenciales en Turín, Creta y Bolonia, y en estas esperamos poder organizar también el año que viene unas ediciones de e-learning, y también tenemos webinars en abierto en la página web donde encontrarán más. Esperamos poder organizar también el año que viene unas ediciones de e-learning, y también tenemos webinars en abierto en la página web donde encontrarán más información sobre nuestras actividades, proyectos y nuestros enfoques, y sobre todo lo que he presentado de una manera bastante sucinta y rápida existe ya en el proyecto, en la página web que está en la parte inferior de la diapositiva, el entregable de Ruritage, en el que se abordan los planes de regeneración rural, así que pueden acceder a esta página y seguir nuestras actividades. Esto es todo por ahora. Estoy, por supuesto, a su disposición para las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Simona. De todas estas experiencias, podría mencionar algún. Creo que el estudio de caso para mí más importante es el que tiene que ver con la migración. Es una cuestión difícil, compleja, y fuimos capaces de aunar tanto a la población local como a los migrantes para reforzar el patrimonio, es decir, mezclar las tradiciones de la zona rural y mezclarlo con las tradiciones de los migrantes. Esto es increíble, y yo creo que esto muestra claramente que los desafíos se convierten en oportunidades, y de hecho al principio la comunidad local no quería mezclarse con los migrantes, se mostró reacia, pero después, poco a poco, con estas actividades, pudieron mostrar que esto es una situación de ganador-ganador, es decir, que pudieron encontrar un hogar y un trabajo, y esto es una base social para la comunidad local. Esto es un excelente ejemplo de cómo trabajando y fusionando las tradiciones culturales se pueden superar muchísimos obstáculos y crear negocios, porque se están haciendo cosas tangibles, en definitiva. Sí, realmente es increíble. Para mí ha sido interesante escucharle hablar de los tiempos necesarios para la regeneración, porque generalmente hablamos de planes, de programas de 3 años, 5, 6 años, y para mí es importante, como has dicho, que la regeneración requiere tiempo, pero, y en mi opinión, necesitamos una generación, incluso 2 generaciones, para cambiar una tendencia, para revertir una tendencia. Sí, realmente sí es un proceso largo, y eso lo hemos visto. Nosotros lo que tenemos que hacer que las personas trabajen juntas, tenemos que cambiar muchos hábitos, y también hemos visto que si contamos con herramientas, entonces se acorta considerablemente el proceso. Sí que es importante proporcionar que aprender de las experiencias del pasado e intentar acortar este proceso, pero no es fácil. Y la clave está en hacer que los agentes locales participen. Si no, es imposible obtener este tipo de resultados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y ahora vamos